Hola, muy buen día. Soy el doctor Ángel Durán Pérez, magistrado supernumerario del Tribunal Electoral en el estado de Colima. El día de hoy vengo con ustedes a tratar un tema muy importante, una discusión, un tema académico que tiene que ver con la calidad de democracia que aspiramos, los motivos y las razones por los cuales necesitamos transitar hacia una democracia plena. No sin antes quiero agradecer a la Barra de Abogados Electorales de México, una organización civil que está integrada por puros especialistas en derecho electoral, en democracia, en justicia electoral y siempre buscando el mejoramiento de nuestro sistema democrático a nivel nacional. De igual forma, saludo con mucho aprecio y esperando se recupere pronto al doctor Flavio Galván Rivera, quien es parte de esta asociación y sobre todo un baluarte de la democracia en nuestro país y también con un gran reconocimiento internacional. A la maestra Heréndira Noemí Ramos Vázquez por haber aceptado la invitación y tratar un tema tan importante relacionado con el mío, sobre todo, que puede ser una crítica o que puede también ser o hacer algunas opiniones en favor de lo que voy a proponer. Por ello mi agradecimiento. De igual forma, también quiero agradecer infinitamente la participación y el escucharme a mis compañeros magistrados y magistradas de AMEL y a la presidenta que se encuentra aquí presente en el foro por asistir a esta participación que el día de hoy voy a disertar. Por otro lado, también quiero agradecer a la moderadora que ha presentado mi síntesis curricular, de los cuales pues he pedido que sea lo más sintética que sea para aprovechar el tiempo, ya que mi plática durará aproximadamente entre 35 y 40 minutos. Muy poco tiempo para tratar de hacer una propuesta de la democracia a la que consideramos debemos de transitar como país. Pero por último también quiero agradecer a todos y todas las que nos escuchan a través de redes sociales, puesto que son personas interesadas que quieren, junto con la sociedad que me escuchará y que finalmente daré difusión, porque esta para mí es un reto, una nueva teoría que debemos de implementar como sistema democrático y que ocupamos en nuestro país. Por ello mi agradecimiento a quienes me escuchan en redes sociales y sé que están interesados en el tema y que todos juntos necesitamos transitar hacia ese nivel de democracia que tenemos. Según el ranking internacional Democracia Internacional, un organismo internacional que mide la democracia en nuestro país, México tiene una democracia impura, una democracia débil. La categoría de las democracias en el mundo se dividen en 4 aspectos fundamentales: países que tienen una democracia plena, una democracia semiplena, una democracia impura y una democracia débil, así como al fondo, ya por no decir que es democracia, tenemos a los autoritarismos. México, por supuesto, quiere transitar, y siempre ha sido su sentir, transitar de esta democracia impura o semiplena, como también se le llama, a una democracia plena. Pero tenemos muchos años en este sitio y en vez de ir ganando terrenos, lo vamos perdiendo. Es por eso que los operadores jurídicos del Estado constitucional mexicano, y que lo representamos todos los servidores públicos, estamos interesados en hacer lo indispensable para transitar hacia este estadio de democracia pura o democracia plena. En democracia plena nada más viven 22 países de 187 que conforman el bloque que evalúa este organismo internacional. Luego hay aproximadamente 72 países que viven en una democracia semiplena y una gran cantidad de países, en tercer lugar, que nos encontramos los mexicanos con una democracia impura. Tenemos más o menos
aproximadamente un 3.9 de calidad democrática en nuestro país. La sociedad mexicana, según Latinobarómetro, es muy desconfiada y no confía en las instituciones públicas de México, pero tampoco le tiene confianza al sistema político mexicano. Más o menos para que se den una idea, los partidos políticos creen en ellos, la sociedad mexicana un 15%, las instituciones de gobierno un 18%, las instituciones de justicia un 23% y los mejor evaluados son los tribunales electorales con un 33% en la escala del 1 al 100. En la escala del 1 al 10 estaríamos hablando que el mejor sistema evaluado tratándose de derecho procesal y derecho político electoral, pues estamos hablando que tenemos una calificación de confianza social del 3.3. Insisto, México tiene una democracia impura, una democracia semiplena. Ese es el calificativo, esa es la evaluación que tenemos de organismos internacionales. Sin embargo, de acuerdo a nuestro Estado constitucional, lo que debiéramos de tener es una democracia plena. O sea, vivir dentro de un sistema político al que viven 52 países en el mundo. Eso es lo que dice nuestra Constitución. Ese es el anhelo de nuestro país. Por eso, ante esta problemática que tenemos, quienes investigamos el fenómeno democrático, estamos conscientes que debemos de hacerlo conducente para encontrar cuáles son las causas que originan la debilidad de nuestra democracia. Ahora, una vez que las identificamos, tenemos que analizarlas, estudiar cuál es la causa por las cuales se violentan de manera sistemática los derechos humanos en todos los sentidos y por qué es tan débil nuestras instituciones públicas. Una vez encontradas cuáles son las causas, entonces tenemos que buscar la forma de erradicar esos males que afectan el funcionamiento adecuado de nuestras instituciones y como consecuencia este debilitamiento como tal pues trae como problema fundamental el declive de nuestra democracia. ¿Qué debemos de entender por democracia? En un documento escrito he establecido que la democracia finalmente es la voz, es el poder del pueblo, es hacer lo que ellos quieren y les conviene. Pero este sistema de democracia, este sistema de poder concentrado que está en la sociedad, tiene que ser protegido por el Estado mexicano y a este lo representan los servidores y servidoras públicas que desempeñan un cargo público de representación o votación directa y de votación semidirecta. Por eso es que si el Estado mexicano debe de garantizar una democracia pura y estamos en una democracia semiplena, o una democracia débil, tenemos que encontrar cuál es la causa que nos sitúa precisamente en ese lugar. Porque llevamos a cabo procesos electorales cada 3 años, cada 6 años, muchas promesas de campaña. Los partidos políticos tienen un fin muy importante para democratizar al país. Sin embargo, cada año vamos perdiendo puntos en democracia. Si bien es cierto que desde hace 2 años nos encontrábamos en el lugar 138, 135 de percepción social, ahorita estamos en el lugar 124 de 187. Sin embargo, la percepción social no se ha acabado. En este sentido, quiero referirme que si tenemos una calidad de democracia impura, deficiente, débil, pues el objetivo principal es que en este trabajo quiero informar cuáles son las causas principales por las que nos encontramos ahí. Y una vez encontradas cuáles son las causas, necesitamos establecer los mecanismos eficientes para erradicarla, no momentáneamente, sino de manera permanente, porque así tenemos nuestro sistema jurídico. Y este análisis lo voy a dividir básicamente en 3 puntos importantes. Primero, el tema tiene que ver con la democracia la democracia representativa y deliberativa, pero con un enfoque transformador. Luego entonces hablaré un poco de lo que es la democracia representativa y cómo debe de ser, porque en esto sí tenemos experiencia
y lo hemos vivido desde nuestras primeras constituciones liberales que tuvimos en México, que tuvimos en México y que dieron origen a la que actualmente tenemos, que es desde 1824 hasta 1917, esta última con una gran cantidad de reformas precisamente para establecer esas garantías y esos derechos fundamentales que debemos de tener los mexicanos. De igual manera, voy a establecer entonces estos 3 puntos como democracia representativa, luego me ocuparé en mucho de la democracia deliberativa y finalmente hablaré cómo estas democracias deben de incluirse en una visión transformadora, que es finalmente la propuesta que quiero hacer. La democracia representativa, como ya la conocemos, es aquella función que se lleva a cabo bajo un derecho individual o colectivo y que finalmente se viene observando también de manera prioritaria por el desempeño de los servidores públicos, sobre todo de votación directa e indirecta. Es decir, no todos podemos ejercer el poder, somos más de 120 millones de mexicanos, 130 millones de mexicanos, y entonces pues no todos podemos ejercer ese poder y necesitamos llevar a cabo procesos electorales auténticos, libres, independientes, para que ellos nos representen y empiecen a ejercer el poder como debe de ser para beneficio de la sociedad. A esto se le llama democracia representativa. Pero esta democracia representativa, que data más o menos de 2 siglos, se ha ido degradando y México es a lo que más le ha apostado. Nuestros representantes de voto popular, estoy hablando del presidente de la República, senadores, diputados, del Congreso de la Unión, a nivel estatal, ejecutivo, legislativo, municipios, y luego todos estos designan a una gran cantidad de servidores públicos de manera semidirecta, ya de acuerdo a las facultades de cada uno de ellos. En este sentido, todos los que nos encontramos ahí, ya sea de votación directa, de los primeros que acabo de mencionar, y de votación semidirecta, de quienes somos servidores públicos y que nos designa un servidor público o un representante social electo popularmente, todos en ese momento estamos trabajando como representantes del Estado mexicano para llevar a cabo una función y que el país transite por un camino correcto, un camino constitucional, un camino respetuoso de la ley, pero todo esto deberá servir para la sociedad. Luego entonces, si todo este funcionamiento que se lleva a cabo por parte de los representantes del Estado mexicano, estamos obligados a hacer las cosas bien, a todo eso se le llama democracia. Hay que hacer lo correcto porque es lo que tenemos que hacer en favor de la sociedad que depositó la confianza en sus servidores públicos y en sus representantes sociales, y nosotros tenemos que devolverle a la sociedad una serie de reglas, una serie de resultados de trabajo, pues que los mantienen a ellos para vivir en paz. El debilitamiento de las democracias tal y como son evaluadas coinciden con los resultados. La sociedad no confía en sus instituciones públicas, como consecuencia no confía en sus servidores públicos. Y esto quiere decir que el nivel de democracia pues es lamentable, es pobre, y por eso los organismos internacionales nos evalúan mal, no nos evalúan bien, y estamos en una democracia semi-plena, una democracia impura, una democracia débil. Como Estado mexicano y parte de organismos internacionales, hablo del sistema interamericano como la Organización de Estados Americanos y de Naciones Unidas, de la ONU, que ustedes conocen perfectamente bien, adquirimos una gran cantidad de compromisos y entre otras es el fortalecimiento de nuestro sistema de democracia. Un documento muy importante del sistema interamericano es la Carta Democrática Interamericana. Ahí nos comprometimos ante la Organización de Estados Americanos a garantizar nuestra democracia como un derecho fundamental para proteger el desarrollo y la dignidad humana. Pero debe ser una democracia eficiente. Y esta democracia eficiente, que es de carácter representativo por las fechas en que se crea
este documento interamericano y es un tratado internacional y que México lo ha adoptado y lo ha puesto en práctica. Ahí nos comprometimos a garantizar la democracia eficaz, eficiente, que sirva, porque si la democracia no funciona como un derecho humano de carácter individual y de carácter colectivo, simple y sencillamente el desarrollo de una sociedad no va a ser la más eficiente y va a traer una gran cantidad de desafíos y de inconformidades de la sociedad. Y entonces, pues el poder político, el poder que representa, los servidores públicos que representamos al Estado mexicano, pues quiere decir que en su conjunto, pues nos hace falta mucho para garantizar esa democracia que la sociedad nos está exigiendo. Esa es la democracia representativa. Una parte de la sociedad la representamos dentro del poder político, pero la única forma de legitimarnos es hacer las cosas bien y como consecuencia, si las hacemos bien, entonces generará condiciones de buenos resultados y como consecuencia confianza de la sociedad. Esto creo que no es difícil de entender para la sociedad que nos escucha y que no tiene mucha experiencia en temas especializados como la justicia electoral. Pero sabemos que este tipo de democracia representativa no se está dando ni siquiera en estos niveles. Entonces, primero, tenemos que fortalecerla y creer que solamente el Estado mexicano y sus servidores públicos lo pueden hacer. Por otro lado, me gustaría también platicar el segundo de los elementos fundamentales. Primero, tenemos que garantizar muy bien y efectivamente bien a la democracia representativa. Pero por otro lado, esto ya no es suficiente. Ahora hay otras necesidades de la sociedad. Al fallar de manera reiterada la democracia representativa, por allá 20 años antes de culminar el siglo pasado, empiezan a surgir otras corrientes que tienen que ver con una democracia representativa, ya de cierta manera con crisis, y entonces como la sociedad tiene el control del poder, ella quiere participar, quiere incidir en decirle a sus representantes cuáles son sus necesidades más importantes. Sin embargo, se topan con la idea de que el viejo sistema de democracia representativa pues permite a la sociedad únicamente para participar, pero a través de las formas y modalidades que establece la ley, es decir, procesos electorales, derecho de voto, derecho de asociación, en algunos casos, como ya lo tenemos en la Constitución, algunos mecanismos elementales para la democracia directa como plebiscito, referéndum, consulta popular, en donde la sociedad participa, pero finalmente esa participación está regulada, reglamentada por los representantes populares a quienes hoy día la sociedad le tiene una gran desconfianza. Entonces, por lo tanto, viene siendo lo mismo, es un mecanismo de elección, sí de participación, pero hay que cumplir ciertos requisitos y lo único que sirve es para dar ciertas respuestas. Pero eso ya no ha sido suficiente. Este tema no es nuevo, es muy viejo, ha estado establecido en diferentes legislaciones, sin embargo, seguimos perdiendo puntos en democracia. Entonces, la sociedad como tal quiere participar, pero no tiene los mecanismos suficientes y ha empezado a exigir la deliberación. Quiere que la tomen en cuenta, que la escuchen, que el debate parlamentario se centre también en las opiniones de la sociedad. Y aquí es donde surgen varias corrientes y que es una de las propuestas para irme acercando a la conclusión final, que el Estado mexicano, ante la práctica muy antigua de la democracia representativa y de la crisis en la que nos encontramos, pues entonces necesitamos entrar y fortalecer a la democracia deliberativa. ¿Qué es la democracia deliberativa? Como ya decíamos, esta tiene como finalidad que los servidores públicos electos, principalmente de manera directa y mediante el voto popular, utilicen varios mecanismos, pueden ser legislativos o de cualquier otra forma, pero ellos tienen que bajar a escuchar a la sociedad. Tienen que escucharla
tienen que recabar qué es lo que necesitan los grandes problemas sociales que finalmente ellas son las que lo resienten, tienen que anotarlos, conjuntarlos y llevárselos al seno del debate parlamentario, crear foros, crear condiciones para que la sociedad se exprese, pero ellos como representantes o como demócratas representativos, con ciertas características de que haya honestidad, de que haya ética, se deben de llevar estos requerimientos de la sociedad al seno de la discusión parlamentaria, al seno de la discusión, de acuerdo a su competencia, de todos los órdenes de gobierno, incluso los que no son de debate parlamentario, como los sistemas de justicia, deben tener procedimientos para que la sociedad en general pueda participar en los procesos, aunque no sea parte, como por ejemplo tenemos a la institución de la amicus curiae, o amigos de la corte también como se le conoce, en donde cualquier persona especializada en un tema que se está tratando de resolver en un tribunal, puede ella comparecer y que se le reconozca personalidad para que exprese sus ideas ante el juez y le pueda dar alguna luz en cuanto a las dudas que pudiera tener. ¿Por qué? Porque el amicus curiae o el amigo de la corte es una institución que permite participar en el proceso, le llaman democracia judicial, y finalmente es un consejo, es arrimarle información, estudios científicos, precedentes, una serie de información que pudiera ayudar al juez para resolver un litigio de mejor manera. Así como también a todos los organismos paraestatales están obligados a que se creen los instrumentos necesarios para que la sociedad participe. Entonces aquí es fundamental que esto lo hagan. Voy a poner un ejemplo de cómo un juez o un sistema de justicia debiera entender esta democracia deliberativa con un enfoque transformador. Por supuesto que hoy, si tuviéramos un caso paradigmático como por ejemplo el tema de seguridad, si alguien demandara ante un juez estatal o un juez federal, dependiendo del caso, que está siendo víctima porque no se le permite vivir en paz, es un derecho humano vivir en paz, y se le dijera que el Estado mexicano no está garantizando, o el Estado que sea de la República Mexicana, no está garantizando la paz pública, entonces debiera de haber instituciones de justicia, las tenemos, pero no hemos entrado a eso, las tenemos, debieran entrar a investigar. Primero, es cierto que no tenemos derecho o no estamos siendo protegidos en nuestros derechos de la paz pública, vivimos inseguros. Bueno, por una lógica podríamos decir que sí, hay una ola de violencia en el país, y esto que genera condiciones de inseguridad social. Hay inseguridad y es un derecho humano de vivir en paz. Un juez federal, con el nuevo sistema que tenemos a partir de 2011, que tiene en el ámbito de su competencia proteger los derechos humanos, debiera de entender y debiera de aplicar de manera muy garantista y muy progresista todas las facultades que tiene de acuerdo a la ley, pero hacerlo, ya no de sujetarse nada más a la ley, sino de que debiera de tratar de proteger este derecho fundamental que tiene que ver a la paz pública. No lo podría encontrar específicamente en la ley porque no está ahí, pero sí está dentro de los valores y principios que están en la Constitución y en tratados internacionales, y aquí nos tendríamos que sujetar a esos compromisos que adquiere el Estado mexicano. El 10 de junio tenemos una nueva Constitución que obliga a todas las autoridades en el ámbito de su competencia a proteger estos derechos fundamentales. Este juez penal, por ejemplo, tendría que convertirse, no él hacer la investigación, pero tendría él primero que ordenar una investigación a través de las diferentes formas de cómo está conformado el Estado. Departamento de periciales, policías estatales, ejército, investigadores, una serie de instituciones y personas encargadas de
investigar la verdad, porque hoy día tenemos el derecho a la verdad como uno de los elementos fundamentales para que quien va a resolver una controversia los tenga en la mano. Y una vez que los tenga en la mano y haya concluido su proceso de investigación, pues entonces podrá resolver con base en la verdad de los hechos, porque esto es muy importante. Y una vez que él resuelva y detecte cuál es el problema por el que hay tanta inseguridad, porque tiene que encontrar la causa, entonces tendrá que establecer las medidas adecuadas para erradicarlas. Y la ley, artículo primero, párrafo tercero, 17 y 20 de la Constitución General, varios tratados internacionales, así como todo el sistema victimal en nuestro país, pues finalmente el juez tendría con una sola resolución, que esa es finalmente parte de la propuesta, transitar hacia ese tipo de resoluciones, señalar y condenar y exigir, por ejemplo, al órgano legislativo, porque no tenemos una norma que proteja o que sirva de competencia para los jueces, que la implementen. Al no tener una legislación que le autorice al juez que lleve a cabo procesos de esta naturaleza y para poder erradicar problemas, los jueces o el sistema de justicia vivimos todavía un proceso o una aplicación de la ley de manera legalista. Ya no la tenemos. Tenemos un sistema constitucional progresista en donde, de acuerdo a la Convención Americana de Derechos Humanos, artículo 1 y 2, que establece que el Estado mexicano se compromete a garantizar dentro de su régimen legislativo todos los derechos humanos que están en la Constitución, y ahí vamos a tener la paz pública, seguridad, derechos personales, audiencia, trabajo, derechos político-electorales, etc. Entonces, en este sentido, el juez podría establecer en la sentencia que se lleven a cabo varias determinaciones para acabar de raíz con el problema y establecer medidas de no repetición. Todas estas medidas de reparación integral que establece la Ley General de Víctimas y la Ley General Estatal de las entidades federativas, nos vamos a dar cuenta que el juez puede tomar como referencia para solucionar el problema, pues toda esta serie de opiniones que establece la Ley General de Víctimas, y también toda una serie de instrumentos internacionales que lo facultan y lo obligan a actuar como un juez de convencionalidad. Eso ya lo ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo ha dicho incluso nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, lo que nos hace falta es que los jueces y los operadores del Estado nos animemos a garantizar los derechos humanos de manera muy de avanzada, de progresividad, y tratar de que nuestras resoluciones vayan imbuidas de esos valores y principios que están en la Constitución y no nada más utilicemos la ley. Es fundamental que transitemos hacia eso. Entonces, la democracia deliberativa va enfocada a que cualquiera o cualquier parte del sector social puede llegar y decirnos: tengo un problema de seguridad pública, tengo un problema de que mi democracia es de mala calidad y necesito que el Tribunal Electoral, los operadores electorales estudien las causas y las erradiquen. Entonces, estos operadores electorales tendrán la obligación de investigar. Eso es lo que nos hace falta, porque en el tercer punto del que les quiero hablar, y que es fundamental para aterrizar esta nueva teoría, es que todo el sistema del Estado constitucional está obligado a utilizar la institución de vocación transformadora. Este elemento de vocación transformadora que sale del Sistema Interamericano de Derechos Humanos se lo aplican al Estado mexicano en la sentencia de Campo Algodonero. Y ahí condenan al Estado mexicano y le dicen que sus métodos de investigación para tratar de evitar que en lo subsecuente vuelva a ocurrir lo que sucedió en Chihuahua, donde muchas mujeres morían, y finalmente el sistema de investigación policíaco no era lo suficientemente eficaz, y por eso ocurrían una gran cantidad de mujeres fallecidas. Este fue un error que la Corte Interamericana de Derechos Humanos
estudió y condenó al Estado mexicano y le dijo, de aquí en adelante tendrás que modificar esos procedimientos, tienes que buscar cuál es la causa por los cuales tu policía no está funcionando bien, y detectaron que no había capacitación, que no tenían los perfiles adecuados, que no los estudiaban, que había mucha corrupción, que había una total desorganización de corporaciones policíacas, había mandos diferentes. ¿Y esto qué generaba? Que cuando la gente llegaba a denunciar, simple y sencillamente, pues no sabían qué hacer. O no hay departamento de periciales, no se le da investigación, no hay una interrelación entre las policías, y como consecuencia, pues había impunidad, había corrupción, no hay investigación, y entonces trajo como consecuencia que en ese lugar durante varios años mataran impunemente a una gran cantidad de mujeres. Y ahí le dijo, ya sabemos cuál es la causa, entonces tienes que implementar todas las medidas que sean necesarias para que tu policía, tu corporación policíaca Estado mexicano, llevar a cabo investigaciones adecuadas para evitar que vuelva a ocurrir este hecho vergonzoso que finalmente violenta los derechos humanos de las mujeres que viven en ese lugar. Entonces, esta institución de vocación transformadora que se cree y se propone que se implemente también en México, en todas las instituciones públicas, todos los servidores públicos necesariamente tienen que hacer su trabajo bien, aceptar la deliberación y el consejo de la sociedad, ser sensibles y analizar todo esto, y finalmente, con base en toda esta información que le hacen llegar al servidor público, al funcionario público, ya sea estatal o federal, entonces tratar de resolver con la verdad. Pero antes que nada, cada servidor público en el ámbito de su competencia y de acuerdo a lo que le dice la ley, tiene que buscar todas aquellas causas que violentan derecho humano y que las encontró precisamente durante el procedimiento, y resolver que esta jamás se vaya a dar. A eso se le llama vocación transformadora. Hay que transformar las condiciones que victimizan, que violentan derechos humanos, hay que transformarlas para que ya no se siga haciendo eso. Por eso se llama vocación o visión transformadora. Una institución pública que tenemos en nuestro país, si esto lo hacemos, tendremos un impacto fundamental, un impacto importante en el incremento de nuestro nivel de democracia. ¿Por qué? Porque si alguien llega y denuncia o demanda a través de un juicio para la protección de los derechos civiles del ciudadano y dice que al interior del partido fue expulsado y le violentaron su derecho humano a participar en un proceso electoral cuando él es un militante que tiene muchos años, cumple con los requisitos y perfiles que establece el marco jurídico interno, y finalmente escogieron a otra persona. De acuerdo a la Constitución, de acuerdo al artículo 41, de acuerdo al artículo 35, él es un ciudadano y puede ocupar un cargo público en su país en condiciones de igualdad que todos. Y entonces, ¿por qué en el momento que a él le pudiera tocar, llega otra persona con la carencia de ciertos requisitos y de ciertos perfiles y lo brincan? Esa es una debilidad de la democracia que causa desigualdad, que causa rencor. Y entonces los órganos electorales, el mismo partido político, tendrá que evitar que suceda eso, porque si no es así, entonces un órgano de justicia va a investigar exactamente cuál es el patrón, tendría que investigar cuál es el patrón que utiliza ese partido político y detectar que si se hace de manera reiterada, entonces quiere decir que ahí hay un foco en donde no se aplica la democracia, y seguramente este señor, porque se quejó, entonces tiene que analizar al interior del partido político, obviamente una vez agotando la cadena impugnativa, y si se observa que hay actos que violentan los derechos político-electorales, en este caso de este ciudadano, pues entonces tendrá que buscar exactamente cuál es la causa. Si es arbitraria, tendrá que llamarle la atención al partido político y que de ahí en adelante ya no vuelva a ocurrir. Tiene que transformar las condiciones que violentaron su derecho humano a ocupar un cargo público en condiciones de igualdad, para que, no nada más para que él ya no sufra la misma violación, sino también mandar un mensaje para que otros ya no vuelvan a ser víctimas por las violaciones a sus derechos humanos
de carácter político. O sea, aquí tenemos que transformar esas causas victimizantes por condiciones adecuadas. Creo que si hacemos todo esto y lo entendemos como operadores parte del Estado mexicano, estaremos transitando a mediano y quizás a largo plazo ya de manera muy adecuada hacia una democracia plena, hacia la confianza de la sociedad que empezará a recuperar en favor de sus autoridades. No tenemos otra alternativa, yo no le veo otra alternativa. Y esto significa entonces también que tenemos que tener instituciones bien integradas con servidores públicos profesionales, con un sistema político mucho más profesional y una democracia mucho más informativa para la sociedad, para que en realidad tengamos un voto libre, un voto bien informado, precisamente para que estos el día de la jornada electoral pues tengan la información suficiente para poder tomar una decisión, pero que esa decisión se tome con base precisamente en información objetiva y que yo sé que mi representante va a ser lo suficiente para que yo como sociedad reciba lo mejor. Esto es en general, como síntesis pudiera decir que mi propuesta final es que esta democracia impura que tenemos necesitamos un cambio significativo, imbuirle el sentir de la sociedad, imbuir dentro del seno del debate parlamentario y de todas las autoridades dentro de su competencia lo que opina la sociedad. Hay que llevarlo al campo del debate, escucharla e implementarlo de manera obligatoria, porque así debe de ser, las mejores opiniones a que se llegue y que sean acorde con la Constitución, y así establecerlo en el orden legislativo, en el comportamiento del Poder Ejecutivo federal y estatal, así como también en el municipio o los municipios y todos los organismos autónomos que haya, federales o locales. Y por otro lado, es que todos deberemos utilizar el mismo mecanismo que tiene que ver con que hay que encontrar las causas, hay que estar en búsqueda permanente de encontrarles cuáles son las causas por las cuales me impide proteger los derechos humanos, transitar de la ley al derecho. La ley es el documento que me permite transitar hacia el dictado de una sentencia justa, pero mi grado de interpretación y de aplicación, valores y principios constitucionales, pues deben ser auténticos. Y es ahí donde vamos a encontrar servidores públicos comprometidos, afines a querer que nuestra democracia mejore, pero también atacando todos estos enemigos de la democracia que tenemos en México. Creo que esa es una propuesta sana que someto a discusión de ustedes, y por supuesto estaré atento a las preguntas que se hagan, pero también a las opiniones que escuche. Con todo gusto las analizaré e incluso podríamos tener algún intercambio de ideas ya con posterioridad a través de otro evento académico, en donde de lo que se trata es recabar las mejores opiniones para poder transitar hacia una democracia mucho más real y sobre todo con el objetivo de transitar hacia una democracia plena. Hasta la próxima.